Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para ustedes, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, el historiador asociado Alejandro Cruz y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Bueno, ayer empezamos a relatar esta celebración de un año más de nuestra independencia nacional y vamos a tomar algunos vectores que trazábamos ayer, y uno de ellos era que no solamente es la independencia de lo que hoy geopolíticamente se conoce como República Argentina, sino también de lo que hoy se conoce como Bolivia. ¿Por qué? Se preguntará usted. Habíamos dicho también que cuando Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776 y se aplica prácticamente en 1777 y lo subdivide por la Real Ordenanza de Intendente en 1782 y puesta en práctica en 1783, de las 8 gobernaciones intendencias y 4 gobiernos militares de frontera, por ejemplo Moxos, Chiquitos, de las misiones jesuíticas y de la banda oriental del Uruguay, de esas 8 y más los gobiernos militares, piénsese que el 50% de todo este diseño correspondía a la actual nación de Bolivia. 4 gobernaciones e intendencia y 2 gobiernos militares. La gobernación e intendencia de La Paz, la de Potosí, la de Charcas y la de Chuquisaca hacían este compendio de lo que después se va a llamar el Alto Perú. ¿Por qué decimos esto? Más los gobiernos militares de Moxos y Chiquitos. Es decir, si hay pueblo más hermano que para nosotros, el pueblo boliviano, porque sin aras de ofender a nadie, ¿no es cierto?, era la Argentina hasta 1824. ¿Y por qué lo digo? Porque en el acta de la Declaración de la Independencia hay una fórmula geopolítica que es Provincias Unidas de Sudamérica. Después se transformará en Provincias Unidas del Río de la Plata. Provincias Unidas de Sudamérica implicaba un concepto geopolítico aún mayor que lo que hoy día es, como dije, la República Argentina. Y tengas en cuenta que se evidencia esto en la parte documental, en el acta de aquel 9 de julio y en el acta del 28 de julio, donde los que firman, de los 33 firmantes, 4 diputados son de las gobernaciones e intendencias del Alto Perú. Entonces es muy importante tener presente que era la florinata, recordemos que ahí estaba la florinata de la Universidad de Charcas y Chuquisaca, que son los centros así muy de ir y venir de ideas políticas ya desde finales del siglo XVIII, piensen en el 1700. En estas universidades se recibieron, por ejemplo, de abogado Castelli, se recibió Mariano Moreno. Recordemos en los 3 ejes universitarios que había, estaban esas universidades ahí, la Universidad de Córdoba, fundada en 1613, y la Universidad Real de San Felipe en Chile. Todo ese compendio era la florinata de la intelectualidad, y de ahí surgieron estos diputados que llevaron la representación al Congreso de Tucumán y estaban ávidos de declarar la independencia. Piensen ustedes que hasta ese momento, 1816, se habían llevado a cabo 3 expediciones al conocido Alto Perú, es decir, Bolivia.
y nos había ido bastante mal porque las tropas del Virreinato del Perú, las tropas peninsulares, hacían de este lugar, conocido hoy como Bolivia, un territorio bastante hostil, y eran nuestros hermanos bolivianos y nuestros hermanos indígenas que proveían a las tropas y hacían y luchaban ahí, una especie de Vietnam para los ejércitos porteños. Tenemos grandes batallas libradas, cientos de batallas libradas, pero también tenemos desastres como, por ejemplo, así como tenemos la gran victoria del río Suipacha. Por eso tenemos cerca de nuestra radio una calle que se llama Suipacha. Muchas veces es un nombre que hoy día está en Bolivia, ¿no? Y luego tenemos derrotas. La primera derrota es la derrota de Huaki, luego sigue la de Sipe Sipe y luego sigue los desastres de la Pampa de Vilcapugio y Ayohuma. Estos terrenos eran bastante, digamos, y en este contexto también se mueven. Hay como repúblicas pequeñas que los españoles le llamaban republiqueta, y una de ellas es defendida por la nombrada teniente coronel por Manuel Belgrano, Juana Azurduy de Padilla, y su esposo, el general Aniceto Padilla. Entonces ahí ellos estaban muy imbuido de las ideas de la independencia. Esto es muy importante tenerlo presente, pero no es una idea que ahí nace en 1816. Ya tiene su derrotero mucho anterior, así como decíamos nosotros, finales del siglo XVIII, en estos 1700. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este cuerpo de cuestiones? Han aportado hombres, han aportado recursos económicos. De hecho, ahí estaba la caja de conversión del virreinato en la ciudad de Potosí, que era la caja de conversión, donde no solamente se extraía el mineral plata, sino se acuñaba la moneda del virreinato. Por eso también las cercanías de los ejércitos que querían tener, por supuesto, esa famosa caja de conversión a su disposición. Esto era muy importante tenerlo presente en el aspecto de lo que hoy denominaríamos logística militar. El tema fundamental, que ellos estaban siempre con esa idea de independencia en las universidades, colegios secundarios, la gente, el pueblo, siempre sentía esa rabia hacia España. Y bueno, aquí están muy dedicados a realizar estas tareas, ¿no es cierto?, de declarar la independencia, y mandan sus diputados. Y si usted lee el acta de la declaración de la independencia, de los 32 firmantes, 4 son de estos lugares. Por eso es una independencia mucho más regional, que es de la que se quiere ver, ¿no? Entonces, para que usted lo tenga muy presente, una vez que se declaró la independencia este 9 de julio, luego hubo como un acta complementaria donde se le agregó qué fórmula. No queríamos saber nada ni con Fernando VII, ni con la metrópoli, ni sus sucesores, ni tampoco con otra dominación extranjera. Esto es muy importante porque surge el concepto de las Provincias Unidas de Sudamérica, de que después vendrá o se transformará en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora fíjese usted un aspecto curioso. Si usted lee el artículo 35 de la Constitución Nacional actual, y si la reformada en 1994, se encontrará con ¿qué? Con que si yo digo, yo vivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, o vivo en la Confederación Argentina, o vivo en la República Argentina, estoy diciendo algo legal y también legítimo, porque son los nombres oficiales. Esto es relea el artículo 35 y ahí nos habla un poco de este derrotero histórico que estamos narrando. Y no se olviden también de la letra del himno nacional. En 1811 ya hay gente que ya piensa indudablemente en la independencia, porque esto tiene su correlación. ¿Con qué tiene su correlación? Con la evolución simbólica y con la evolución institucional. Esta faceta es muy importante. En 1811 tenemos el himno
que ha devenido de 3 canciones anteriores, según los musicólogos. No se vaya a creer que solamente la escrita por Vicente López y Planes, más tarde gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la Nación por la Constitución del 26, fue la única, y con la letra de Blas Parera, que era un español peninsular. Y luego tenemos 1812, en los primeros meses tenemos la Escarapela, y después tenemos, días después, tenemos la bandera, no aprobada por la Asamblea del 13. Eso recordemos el reto que le hacen a no solamente la Asamblea Belgrano, sino el triunvirato. Entonces es un tema importante. Y luego recién, en 1813, que es un poco la mitad del proceso histórico, esta Asamblea tímidamente aprueba el escudo, la escarapela, ¿sí?, pero no la bandera, y quita de los papeles oficiales el nombre de Fernando VII. Y damos como un hecho de avanzada la libertad de vientres, y también a un viejo decreto se reflota de 1810 que nos imbuye a los que estamos en los medios la libertad de prensa. Esto es muy importante tenerlo presente. Concomitantemente está en forma correlacionada con la evolución institucional que va del 10 al 20. Para sintetizar, 1810 hasta el 25 de mayo, quien dirigía era el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y la unidad geopolítica del virreinato del Río de la Plata en las condiciones que yo les antecedí. Luego, echado Cisneros, el tema quién se hace cargo de las funciones ejecutivas y legislativas. Entonces, usted tiene la Junta Provisional a nombre del señor don Fernando VII, como un movimiento fidelista inicial, que después se rompe, por supuesto, que retomaría las partes como un poder de las funciones ejecutivas de Cisneros. Y luego las legislativas las seguía tomando el Cabildo, que es el órgano donde siempre el órgano de debate en toda la época de la conquista y la época colonial. Y bueno, con la convocatoria a los diputados del interior, esa primera junta o primer gobierno patrio, como se denomina Junta Grande, pero tan grande en asociaciones de personas, tan grande en problemas. Entonces se decidió por una solución de 3, copiando el modelo francés, que fue el triunvirato, ¿no? Mal llamado triunvirato porque en realidad es junta tuitiva. Primer triunvirato y segundo triunvirato. Y en forma paralela, las poco conocidas asambleas del 12, entre marzo y octubre, y la más conocida, la Asamblea del 13, como poder legislativo, de 1813 a 1815. Y es esa asamblea la que crea un poder ejecutivo unipersonal que se va a llamar el directorio, que va a estar de 1814 a 1820. Entonces, al disolverse la asamblea, ha convocado a través del Estatuto Provisional de 1815, que ha convocado otra representación de diputados de todo el resto de estas provincias unidas, que se va a sesionar en Tucumán, en la sección tercera de dicho estatuto. Y se va a formar el Congreso de Tucumán, que nosotros le denominamos Congreso de Tucumán y Buenos Aires, porque empieza sus sesiones en Tucumán en 1816, en 1817 se traslada a Buenos Aires y dura hasta 1820, en forma paralela, como yo les decía recién, con el directorio como poder ejecutivo. Y el poder judicial todavía estaba la vieja audiencia. Entonces, piensen en esa simultaneidad política. Y acá tenemos una obra fundamental de este Congreso, que es la Declaración de la Independencia. Y meses después sale San Martín, es decir, la independencia es el 9 de julio de 1816 y en enero de 1817 sale el general San Martín como un ejército de las provincias unidas al Río de la Plata, con una bandera, con todos los símbolos identificatorios que tanto pedían, ¿no es cierto? Y es este Congreso el que avala la bandera nacional. Esto es muy importante tenerlo presente. Y ahí comenzamos una dinámica, la segunda dinámica de la lucha contra los españoles, que durará, ya había empezado en 1810, durará hasta 1824, cuando los derrotemos definitivamente en los campos de Ayacucho y Junín. Bueno, final del programa, gracias a
a la señora Jurisic, por María del Carmen, por su operación técnica. Hasta mañana. Historia Activa.